Senador Rafael Nieto, gracias por atendernos, buenos días. Julio, muy buenos días para usted y para todos allá en la W. Sí, señor. No sé si le entendí bien. Usted no tiene nada contra el respeto y honor que merecen los militares, pero por razones históricas y por ser un Estado respetuoso con un Congreso civil, usted prefiere que la juramentada sea en donde siempre, en el Congreso. Julio, la proposición que hizo Enrique Gómez, acompañada por otros senadores, era que la posesión se hiciese en el Cauca. Inicialmente, además, teníamos la duda de si la proposición también lo que planteaba era que se hiciese en una guarnición militar. Releída la proposición, quedó claro que era solamente en el Cauca. Y así se votó positivamente. Todos los senadores, excepto algunos relativamente pocos, votamos sobre la idea de que era posible que la posesión se hiciera en el Cauca. ¿Qué dice la Constitución y la ley? Lo que dice la Constitución es que el presidente se posesiona ante el Congreso y la ley dice que el Congreso puede excepcionalmente sesionar en otras zonas del territorio nacional. De manera que en principio jurídicamente es posible hacer la posesión en un lugar distinto a Bogotá. Sobre eso creo no hay ya discusión jurídica. La pregunta en todo caso es si es en el Cauca en una guarnición militar o es en el Cauca en un recinto civil. Mis compañeros de bancada estaban en la línea, como Enrique Gómez, de que la posesión se puede hacer en una guarnición militar. Yo creo que eso no corresponde a la tradición republicana y democrática del país y que es un grave error. Y trato de explicarlo muy rápidamente. En una democracia, Julio, el poder militar se subordina al poder civil y eso se hace por razones de eficacia en el mensaje democrático, pero también de carácter simbólico. La idea de que los legisladores y el que va a ser el nuevo presidente se reúnan para posesionarlo en un cuartel es una idea que atenta contra esa simbología democrática y que me parece que hace daño. Y eso fue exactamente lo que dije en el Congreso ayer. Acompañamos al presidente en la idea de que haya un mensaje de descentralización y por tanto si quiere que su posesión se haga en el Cauca, nosotros aceptamos favorablemente esa idea. No tenemos problema, pero si lo que se pretende es que se haga en una instalación militar, creemos que es un mensaje simbólicamente equivocado que erosiona la idea de la república y de la democracia y la subordinación del poder militar al poder civil. Los antecedentes, además, Julio, son malos. En toda la historia de Colombia, solamente en 4 ocasiones ha habido una posesión de un presidente en un cuartel, que son Melo, Mosquera, Rojas Pinilla. Me parece que esos 3 antecedentes, los 3 dictadores, pues muestran que por ahí no es el camino, que se posicione donde quiera, ante el Congreso, y eso es muy importante, pero no en un cuartel. Germán Rodríguez es senador de Salvación Nacional. Su compañero Enrique Gómez es el que hizo la propuesta que ganó mayoritariamente en el Senado. Senador Rodríguez, buenos días. ¿Qué opina usted de esta objeción que tiene el senador Nieto? Julio, buenos días, doctor Nieto, un abrazo y a todos los comandos de Caracol. Bueno, pues yo como militar en su buen retiro, pues muy feliz, muy contento, pero quiero aclarar. Primero el artículo 192 y el 140 dice que el presidente se posiciona ante el Congreso, ¿cierto? Y ayer pues quedó muy claro que se iba a hacer en Cauca, pero es que aquí hay algo más allá y es el apoyo a nuestras fuerzas militares en un sitio donde en el Cauca, donde ha habido 11 masacres, donde recordemos el 25 de abril, 20 muertos, 36 heridos, donde la última semana de abril hubo 24 acciones armadas, bueno, y así nos podemos quedar con todo lo que ha sucedido. No se va a posesionar ante los militares, no señor. Esto sería completamente, eso no es así. Es el espaldarazo, es el empujón de decirle a mis militares
que estos 4 años pues no tuvieron la altura, que el espacio que se merece, que se les destruyó la aviación militar, a la fija, a la rotatoria, que la inteligencia militar y policial se destruyó, que no hemos hecho nada con el famoso escudo antidrones y nos sigue atacando. Esa es la demostración de decirle, mis militares, mis policías, aquí estamos, vamos a apoyarlos. Fíjese lo que sucedió con el Plan Patriota, Plan Patriota 2.0, pues todo lo que se viene encima. Entonces, no hay que preocuparnos porque esto no es una dictadura, no es un gobierno militar o paramilitar, como ayer decían algunos en el Congreso. No. Nosotros somos respetuosos 100% de toda la Constitución, y es eso, decirle a la población, decirle a los héroes de la patria, estamos con ustedes, y sencillamente pues aquí estamos haciendo presencia en una de las regiones más afectadas por esta violencia. Sí, senador Nieto, esa posición suya que se desmarca de la de sus compañeros frente a esa posición de que se pueda posesionar en una guarnición militar el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, ¿quiere decir que el Centro Democrático no va a ser un notario del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, o me equivoco? Pues yo vuelvo a insistir que es la mía. Los demás estaban en la línea de lo que está planteando Germán, y es que no importaba si la posesión se hacía en una guarnición militar. Yo, Camila, debo decir que definitivamente no estoy de acuerdo. Me explico. Por supuesto que hay que hacerle un homenaje a la fuerza pública. Comparto plenamente ese planteamiento. Yo soy más propias tropas quizás que el mismo Germán, y Germán lo sabe. He sido asesor del Comando de Ejército, de Comando General, profesor de la Escuela Superior de Guerra, asesor del Ministerio de Defensa. Los temas de seguridad son de mi corazón, pero los momentos y la simbología son fundamentales, y en una democracia, en una república, hay que preservarlos y tener cuidado con qué mensajes se envían. Mi posición es: posesiónese en el Cauca ante el Congreso de la República en un espacio de civilidad, e inmediatamente después trasládese a una guarnición militar y haga el homenaje del que estaba hablando, y con razón Germán. Después, es más, si lo hace después yo lo acompaño, porque, repito, ese homenaje hay que hacerlo, pero ya posesionado. Senador, no que la posesión se haga en el cuartel. Sí, senador de Salvación Nacional, pero es que yo en su respuesta creí entenderle, pero tal vez no oí bien, que nunca se ha planteado que se haga la posesión frente a la tropa. Eso fue lo que yo entendí. Pero entonces, ¿cuál es la discusión? O sea, estamos de acuerdo todos en que se haga fuera de Bogotá, que creo que todos coinciden en que eso no hay un impedimento legal, y si no se va a hacer en una guarnición militar la posesión frente a la tropa del Cauca, pues no entiendo entonces cuál es la discusión. ¿Estamos todos de acuerdo? No, yo quiero aclarar aquí. La posesión está como ordena la Constitución. Se va a hacer una guarnición militar, pero el presidente no se va a posesionar a la tropa ni a los militares. No. Ante el Congreso, como se ordena y como se establece. No, ni más faltaba. Nosotros somos completamente lo que ordena la Constitución, ¿sí? Y hay otra cosa que quería comentar. El doctor Nieto, a quien le tengo mucho aprecio y mucho respeto, a diferencia de todos los congresistas, yo patrullé esa zona. Yo sé las dificultades que tiene esa zona. Y a mí yo tuve muchos combates en esa zona, y por eso es que yo estoy completamente feliz que sea justo en el Cauca. Pero Marcela, yo escuchando a estos dos amables congresistas, yo creo que ambos están de acuerdo. Ahora, no entiendo es la discusión. El presidente se va a posesionar ante el Congreso y quiere hacerle un homenaje a los militares y policías en una guarnición militar. Entonces, ¿para qué la discusión? Se posesiona en el concierto, en el recinto del Congreso, en la Plaza de Bolívar, con todos los congresistas donde trabajan en Bogotá, e inmediatamente un helicóptero lo lleva a la guarnición militar que él quiera hacerle el homenaje a nuestros militares. Y termina la discusión. Esa sería la salida más práctica y menos enredada para este debate en el que estamos. Sin embargo, quiero preguntarle al senador Nieto, porque lo que estamos viendo, senador, es que es muy extraño cómo desde
sectores cercanos al propio presidente electo Abelardo de la Espriella, pues están dirigiendo una serie de mensajes en contra suya particularmente. Lo que pasó el día de la elección del presidente del Senado y las imágenes que fueron difundidas donde usted aparece cerca a la senadora del Pacto Histórico, Aída Bella, y ahora en las últimas horas pues han tratado de poner su discurso y su intervención en la plenaria, que puede ser muy válida y muy sensata frente a esta discusión, como si fuera un ataque suyo al presidente Abelardo de la Espriella. Realmente aquí lo que estamos viendo es que ese divorcio entre estos dos sectores pues podría llegar muy pronto por cuenta de estos ataques, en especial en las redes, en este caso en contra suya. A ver, Camila, yo creo que hay que hacer una precisión. Lo que en principio ocurre es que el presidente se posesiona ante el Congreso en la sede del Congreso, que es Bogotá. Lo que se propuso y se aprobó ayer es que la posesión se haga ante el Congreso, pero con el Congreso reunido en el Cauca. Y yo creo que ese es un dato que es importante. O sea, en principio la posesión se hará ante el Congreso, pero en el Cauca. La pregunta es en el Cauca dónde? ¿Dónde en el Cauca se hace la posesión? Si la posesión se hace en un recinto civil, en la plaza en Popayán, en una iglesia, en fin, piense usted en un recinto civil en el Cauca, ahí hay un escenario. Si la posesión se hace en el Cauca, en un cuartel, hay un escenario completamente distinto. Y esa es la discusión hoy, porque el que se vaya a hacer en el Cauca quedó aprobado ayer. Ahora, la primera pregunta es, si se pretende que sea en un cuartel, como era el planteamiento aparentemente inicial y es la intención de la Espriella, ¿quién tiene que aprobar que se haga en un cuartel? Y ahí viene el primer problema. Hasta el momento exacto de la posesión, el presidente en funciones y en ejercicio es Gustavo Petro. Y por tanto, que se pudiese hacer en un cuartel, tendría que aprobarlo Gustavo Petro. Si no es en un cuartel, esa aprobación no se necesita. Ahora, dicho esto, si pretende ser en un cuartel, yo vuelvo a mi posición. Es un error hacer la posesión del presidente ante el Congreso en un cuartel, en Bogotá o en Cauca o donde sea. Senador, pero disculpe, es que esa no fue mi pregunta y está claro su punto de vista, que creo muchos coinciden con lo que usted opina, pero es que aquí detrás hay también una pelea que es más política entre la propia coalición de gobierno, y particularmente hay unos mensajes que han sido dirigidos en contra suya por lo que pasó en la elección de presidente del Senado y ahora por esta opinión suya y por esta defensa que usted ha hecho de la necesidad de que el presidente Abelardo de la Espriella no se posesione ante los militares. ¿Qué está pasando políticamente en la relación entre el uribismo y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella? Aquí habría que decir dos cosas también rápidamente. Una, primero, en relación conmigo. Yo he sido muy crítico de la candidatura de la Espriella por razones que he expresado en distintas ocasiones y momentos que son públicas, sobre las cuales no vale la pena volver, pero que hizo que mucha gente del entorno de la Espriella me pusiera entre los ojos, para decirlo de alguna manera sencilla, es decir, que no les guste cuál es mi posición. En el 20 de julio, el día en que se posesionó el Congreso, en el momento de la celebración, Aída Bella, senadora del Pacto Histórico, pasaba por enfrente, y entonces eso lo aprovecharon algunos de los influencers y bodegueros de Abelardo para decir que estábamos celebrando en conjunto con Aída Bello, que eso era una vergüenza y que ahí estaba pintado Nieto, y me pusieron en la mira para los ataques. Como ayer además mi posición fue distinta, la de la bancada, pues aprovechan para decir lo mismo. Es un ataque de sus bodegueros influencers con nombre propio contra Rafael Nieto Loaiza, que yo estoy muy dispuesto a soportar. Que además haya unas diferencias entre de la Espriella y su entorno y el Centro Democrático, eso es una realidad, Camila, porque el propósito de la Espriella y de su entorno es construir una alternativa política en Colombia sobre las ruinas
las cenizas del presidente Uribe, del uribismo y del Centro Democrático, y eso es lo que pretende. Como lo que buscan es ser quienes representan a la derecha en el país, para ese propósito es indispensable destruir al presidente Uribe, erosionar su imagen del Centro Democrático y del uribismo. Y entonces han puesto en la tarea de decir que nosotros somos de izquierda, que aquí hay un petrouribismo, que hicimos unas alianzas con el pacto histórico, todo falso, todo mentiras, pero que es indispensable en su propósito. Sí. De manera que hay unos ataques contra mí, pero hay unos ataques contra el partido y contra el presidente Uribe, y son cosas distintas. Sí, senador Rodríguez, quiero volver con un punto que acaba de tocar el doctor Nieto, que es el tema precisamente de quién está al mando hasta qué momento. Porque nosotros acá consultamos a constitucionalistas sobre ese tema, el doctor Cepeda, uno de los más reconocidos, también al vocero de precisamente los militares retirados, sobre quién está al mando en un momento de una posesión presidencial. Y lo que nos coincidían los dos en decir que al mando sigue estando el presidente de la República en ejercicio hasta que se juramente el nuevo presidente. ¿Cómo se va a resolver ese tema que es... Que tiene sentido en la situación de la que estamos hablando? Entre otras cosas porque más allá de la discusión y lo que usted ha señalado, me parece peligroso meter a la fuerza a las Fuerzas Armadas de Colombia en esa discusión de orden constitucional y también político. Bueno, el señor presidente Petro es el presidente de la República hasta el 7 de enero, hasta el 7 de agosto, y el 7 de agosto a las 3 de la tarde ya es el señor presidente Abelardo de la Espriella. Las fuerzas militares y policía demostraron en este gobierno que son respetuosas de la Constitución. Les guste o no les guste el presidente que esté en turno, tenga dolor a algunas personas, incluso yo como siendo retirado de que el señor Petro fue exguerrillero y empuñó sus armas contra nosotros. La Constitución es clara y nosotros somos respetuosos de la Constitución, y eso lo vimos con todos los señores generales, absolutamente todos los generales. El presidente Petro es presidente hasta el 7 de agosto, 3 de la tarde. Muchas gracias, señor presidente, y la historia pues lo evaluará. Quiero contestarle al doctor Nieto que aclaro, es un señor, lo respeto muchísimo. Nosotros no atacamos, o por lo menos yo jamás ataco al... Pero no, permítame, antes de que se vaya por ese punto, que esa es otra discusión, pero el punto es ese. Y si el presidente de la República dice que él le ordena a las Fuerzas Armadas a no posesionar al nuevo mandatario y dice que que se tiene que acatar esa orden, que el Congreso no entre, Félix. Es que el presidente ya dijo, yo no autorizo que el Congreso entre a una guarnición militar. No lo pueden permitir. Pero le dice a los militares, ustedes no pueden abrir la puerta. Correcto. No, lo dijo así, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia. Exacto. Entonces, ¿por qué someter a la fuerza pública a un debate innecesario? Y a una posible desobediencia, ¿no, Félix? Y un prevaricato, porque ya hay quienes dentro del propio pacto dicen que terminarían denunciando a los militares que no le hagan caso al presidente Petro. Esa es la respuesta que le pido, senador Rodríguez. Por eso, repito, el señor presidente Petro es presidente hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde. Ya el señor presidente es Abelardo de la Espriella. No habría ningún conflicto, y como les digo, las fuerzas militares y policías son 100% respetuosas y son apolíticas. Lo que diga la ley, lo que corresponda, si es el presidente Petro en su momento, lo respetaron, y ahora es el presidente Abelardo de la Espriella. Hasta el 7 de agosto, 3 de la tarde, ya es Abelardo de la Espriella. Y ahí viene el problema que plantea Félix. Entonces, Félix, a las 3 de la tarde el presidente Abelardo de la Espriella da otra orden porque ya es el comandante en jefe. ¿Y en cuánto tiempo manejan toda la movilización y montan las tarimas? Pero Julio... No, hasta que no se juramente no es el comandante en jefe. Es que no es de las 3 de la tarde, es que esto no es por hora, es por juramentación. Sí. Es que eso que dice Marcela es clave. Correcto. Es cuando se juramente, y eso es en la ceremonia de posesión. Después de... son las 3 de la tarde, ya es presidente. Después de los discursos, todos en la puerta, se juramentan ante el Congreso, todos parados en la puerta, luego abren la puerta y entran. Pero no entiendo. Es que no es por hora, es que ahí sí se están inventando el cuento de la hora. Eso no es así. Sí. Bueno, pues ahí queda ese debate. A nuestros amables invitados, que ambos hacen parte de la coalición política que apoya al presidente Abelardo, con dos puntos de vista diferentes. El senador Rodríguez, que pues tiene suficiente experiencia en el tema militar, y el
senador Rafael Nieto, que es un profesor, un abogado. Y también tiene mucho conocimiento en el tema, fue viceministro de... Y también, exactamente. Son voces pues muy respetables. Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo. A ambos, muchísimas gracias por estar aquí en 6 AM de Caracol. Escuchan Minuto 60.